Atención, aviso a los oyentes. Hay un problema, Espinosa, con este programa. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver, entre que grabemos esta edición de Mindfax y que se publique esta edición de Mindfax, se puede haber quedado desactualizado, pero por los 4 costados. Ya somos conscientes, da igual, es un podcast, se va a quedar desactualizado sí o sí. Vale, porque vamos a hablar de Venezuela. Han pasado cositas. Correcto, muy bonito. Y van a pasar cositas. Groenlandia. Muy bonito Groenlandia. También está un sitio precioso. Y Taiwán. Pues también, ¿no? 3 sitios para irse a vivir, para comprarse una adosada ahora mismo allí. ¿Tú crees que entre que lo grabemos y se publique va a quedar muy ya olor a naftalina esto? Por supuesto. ¿Y te gusta? Todavía más, porque vamos a cagarla gordísima. Pues si venga, hacemos una predicción de futuro, la liamos. ¡Vamos allá, empezamos! Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde un podcast se puede quedar desactualizado en el momento de su publicación. Siempre al límite. Eso. Ay. Sergio Cordero, ¿tú eres consciente de dónde nos metemos con esto? Yo espero que se quede desactualizado porque todo sea una balsa de aceite y paz en el mundo y que no pase absolutamente nada y resulta que se hagan amigos y se vayan de cañas todos. Eso sería espectacular. Jesús Callejo, ¿tú crees que el mundo es un lugar tan bonito como el que pinta Sergio? El mundo es un lugar hermoso, el problema son los dirigentes que lo convierten en un pequeño caos. Pero desde luego, cuando se habla de geopolítica, siempre, cualquier programa queda desfasado a la semana siguiente. Y Alberto Espinosa, disclaimer, hemos venido a decepcionar. Por supuesto, o sea, todo lo que... O sea, la parte que es histórica que va a contar Jesús Callejo, pues esto es como es, porque no ha cambiado. Pero todo lo que digamos en función del futuro, liada seguro, porque no vamos a dar ni una. Dicho todo esto, sí que hacemos una cosa bien en este programa, Sergio, que es ayudar a que se consigan llevar a cabo buenas acciones. Sí, ayudar a que los oyentes se rían con nuestras estupideces y a que los niños también se rían en los hospitales, porque en esta fase de la temporada estamos donando toda nuestra recaudación a la asociación Pupa Clown de Murcia, que lleva payasos a hospitales para que esos niños puedan disfrutar. Y vamos a hacer un juego también en este programa. Has nombrado 3 países o 3 regiones y lo que vamos a jugar es a ver cuál de ellas, como en el precio justo, cuál es la que va a causar la avería económica más gorda en el momento que se ponga en rigor las reivindicaciones que tienen los países pretendientes. Vale, pues de esto vamos a hablar, de Venezuela, de Taiwán, de Groenlandia, de Estados Unidos y de algún que otro payaso. ¡Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Mindfact! Territorios en disputa, señora, los tenemos en oferta y como bien dice Sergio Cordero, en algún momento de esta edición de Mindfacts vamos a ponerle precio y todos podéis concursar, ganará el que más se acerque a su precio justo sin pasarse por encima del mismo. 3 territorios, 3 en el programa de hoy, aunque luego a lo mejor sale alguno más mencionado, que son, como decimos, Venezuela, Groenlandia y Taiwán. Y vamos a empezar por el principio de las cosas que sabemos que han pasado y no por las que están todavía por ocurrir. El 3 de enero de 2026, así para comenzar el año con energía, Estados Unidos atacó Venezuela y secuestró, cada uno que utilice el verbo como quiera, a Nicolás Maduro, presidente, dictador, no me meto en cosas políticas. Está bien usado. Sí, también es verdad. Porque cuando se llevan a alguien contra su voluntad es un secuestro. Sí. Es un secuestro. Y presidente y dictador también están bien las dos. Sí, eso también está bien puesto. Bueno, Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, dejando descabezado en teoría el régimen chavista que dirigía el país y empezaron las especulaciones de que iba a ocurrir. Eso. Espera, que no he terminado. A partir de ese momento, Donald Trump ha declarado, por si alguien tenía dudas, que Estados Unidos va a ser quien tome las decisiones en Venezuela, aunque ha dejado como presidenta a la segunda de Maduro, a Delcy Rodríguez. Esta intervención cierra, de momento, ya vamos a ver qué pasa en el futuro, un periodo de varios meses en los que la administración Trump ha estado presionando al gobierno de Venezuela mediante la presencia de buques cerca de sus costas, de bombardeos a lanchas que, según Donald Trump y sus adláteres, cargaban con droga dirigida a Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasará? Puede ser mi gran noche como la del 3 de enero hasta que Estados Unidos se llevó a Maduro de allí. A partir de aquí, Sergio. Pero no es presidenta ella.
Digo Maduro. No, digo Sí. Delphi, que no es presidenta. Es presidenta Pero sí, provisional. puso Donald Trump, que presidenta era el provisional. presidente él de No, Venezuela. ya, el otro claro. día. Y Donald Trump, Nobel de la Paz, no te digo las dos cosas a la vez. Pero lo puso él en su Ya, red pues, social. Ya, pero no. Ella es una encargada que Eso. Es la coordinadora de todo, no el cargo Eso es. intermedio. Ya. Pero lo que iba a decir, Sergio, que no se escondió Donald Trump, que él una vez dio el golpe, dijo que aquí una de las cosas que más le interesaba a Estados Unidos era el tema del petróleo. O sea que las cartas están sobre la mesa. Sinceridad. No se ante puede todo. decir que ha engañado a la gente. No. No se puede decir que no ha hablado clarito. Creo que en su intervención dijo la palabra petróleo como 30 veces más que democracia. Sí, democracia no se está jugando mucho a eso No, ahora, ¿eh? No, y pues fue un poco una decepción para aquellos que esperábamos que hubieran unos cambios más profundos en Venezuela. Ya, pues no. Este es un podcast de ciencia y de tecnología, no de política, pero es cierto que todos queremos que nuestros hermanos venezolanos pues, puedan progresar. Y se veía como una buena oportunidad. No sabemos lo que va a pasar. A lo mejor hay un cambio político en ciernes, pero desde luego no está en primera instancia. Y lo que sí está en primera instancia es, pues eso, el control del petróleo claro. de Venezuela por parte de Estados Unidos, garantizándose al menos 50 millones de barriles a un precio muy ventajoso. Y sobre todo un aviso a navegantes, ¿no? Allá donde quiera ir Estados Unidos va a llegar, va a estirar el brazo y va a hacer lo que tenga que hacer. Es un golpe maestro porque también expulsa de su entorno a sus rivales más directos, como pueden ser Rusia y China, que estaban bien considerados allí en Venezuela. De hecho, si no recuerdo mal, el embajador chino fue la última persona que vio sin capturar a Maduro el día de antes. Y este petróleo que tienen, comentaremos ahora si no es una bendición para el país o una maldición. Hay una frase pronunciada por Juan Pablo Pérez Alfonso, que fue el ministro responsable de Venezuela cuando se creó la OPEC en 1976, y dijo: de aquí a 10 o 20 años ya veréis cómo el petróleo nos va a traer la ruina. Fíjate. ¿Y quién podría decir eso cuando tienes y estás sentado en las mayores reservas de petróleo del mundo? Lo que pasa es que también, por vestir un poco de ciencia este programa de política, es un petróleo como gordo, ¿no? Un petróleo vasto, dicen, que no es bueno. Sí, vamos a comentar que el petróleo venezolano es un petróleo más caro de extraer que el petróleo saudí, por ejemplo, o que el petróleo brasileño, que sale con mucha más fluidez. Es un petróleo que por eso se paga también en el mercado a un precio inferior. A la fecha de grabación, el barril de petróleo está en torno de $60, pues el venezolano se paga como a 58. Bueno. Sería un petróleo... Perdona, a 52. Ahí tiene un descuento. Bueno, de 8, tampoco está 8 mal, ¿eh? dólares. Veo negocio, veo negocio. No está mal, pero ten en cuenta que gran parte del coste de producción no es íntegro ni mucho menos, sino que hay unos costes muy potentes administrativos, de capital, de circulante, operacionales, de la propia explotación. Es decir, que el margen que deja el barril de petróleo igual está en la mitad, en la mitad de esos 52, como digo. Tiene esa peculiaridad. Venezuela, primer repositorio de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudí, por encima de Rusia y por encima de cualquier otro, pero de difícil extracción. ¿Vale? El petróleo está, digamos, localizado cerca del cinturón del Orinoco, y está allí el petróleo porque en su momento, geológicamente, Venezuela estaba bajo el mar. Entonces, bueno, pues es un petróleo de origen marino, como otros tantos. Y tiene el inconveniente, como estábamos comentando, de que es mucho más pesado que el petróleo convencional. Sería parecido a las arenas bituminosas que tienen en Canadá, que son de difícil extracción y requieren una inversión muy potente. Entonces, Venezuela a día de hoy está extrayendo apenas 1 millón de barriles diarios, que eso es muy poco para lo que podría extraer. Estamos cifrando, más o menos, las posibles reservas de petróleo de Venezuela en unos 515.000 millones de barriles. O sea, millones con M. Sí, millones Sí. de... 513.000 millones de barriles. Voy a sacar la 513.000 millones de calculadora. barriles. Esto es lo que más o menos se calcula. Entonces, si siguieran extrayendo petróleo al ritmo que están ahora mismo, tendrían petróleo como para unos 300 años. Que no está mal. Sí. Que no está mal. Porque la industria petrolífera venezolana está en franca decadencia. Y de hecho, la capacidad extractora de Venezuela ha ido en decadencia desde los años 90 y 2000. Hay que decir que, en parte por decisiones políticas que se tomaron,
la industria petrolífera se nacionalizó 2 veces en Venezuela, ¿vale? Expropiándose a sus legítimos dueños, que en muchos casos eran empresas americanas. Entonces, no sé si recordáis que hubo también, después de todo este follón, una reunión de Trump con los gestores de las empresas petrolíferas más importantes del mundo, entre los cuales estaba Jo Sung-yoon Imaz, sí, que es nuestro representante por parte de Repsol, y quizá la empresa más importante, que es ExxonMobil. El presidente, que no recuerdo su nombre actualmente, pero alguien con una voz muy respetada en el sector, le quiso decir a Trump que ya que les habían nacionalizado 2 veces, si querían que volviese una tercera, tendría que haber unas garantías jurídicas muy importantes y que a día de hoy no se estaban dando esas garantías para poder hacer las inversiones, acometer las inversiones que eran necesarias para poder poner en valor todo ese petróleo que está allí y que es de difícil extracción. En resumen, Venezuela es un paraíso del petróleo, hay muchísimo petróleo, es un petróleo de difícil extracción, hay que invertir mucho, algunos dicen que $100.000 millones para poder empezar a extraer como aquello se merece y que sea rentable. Hay que decir que Venezuela ya adeuda muchísimas cantidades económicas a las petroleras que estaban operando allí porque no ha pagado los royalties oportunos. Por ejemplo, a las diferentes compañías americanas les debe $200.000 millones. No está mal. Sería el equivalente a 20 años de producción. O sea que o mejoran rápidamente la producción de petróleo, que tiene margen de mejora, porque no sería difícil triplicar. Cuando digo no sería difícil, es una cuestión de inversión, ¿vale? Invirtiendo el dinero adecuado en refino y en las instalaciones oportunas para poder extraer ese petróleo de una forma más ligera, con la ventaja adicional de que ese petróleo está cerca de las refinerías americanas, se podría transportar en crudo a las refinerías de Texas y allí obtener el producto final. Mucho más sencillamente que traerlo desde Oriente Medio o desde cualquier otro país del mundo. Al final, la cercanía también abarata el producto. Entonces, es evidente que a Estados Unidos le interesa tener el control de Venezuela. Venezuela es rico por también otros productos que tiene, como oro, como gemas. Pues tiene mucho interés geopolítico también por donde está. Pero a día de hoy va a requerir una inversión que no sabemos si va a hacer atractiva o no ese cambio de paradigma en el cual las petroleras americanas van a tener que hacer una inversión de tal calibre que si no se garantiza que no vaya a haber una reversión de nuevo al Estado de esas inversiones, pues igual se queda en nada todo esto que está pasando. Ya, lo que pasa es que yo he sacado la calculadora y a lo mejor me he equivocado porque son tantos ceros que me pierdo, pero he multiplicado el número de barriles que ha dicho Sergio que hay en Venezuela por el precio del barril actual de $52 del petróleo gordo. Me sale como más de 2 trillones y medio de dólares. Es que me mareo con este dinero. Hay mucho dinero. A ver, para poner en contexto, las reservas de Venezuela duplican a las de Arabia Saudí. Que es cuadruplican a las de Rusia. Y quintuplican a las de Estados Unidos. Entonces, si se llegase a la velocidad estable de 3 millones de barriles diarios, que es un poco el objetivo que tienen para recuperar la economía de escala que necesitan para poder hacerlo viable y que sea rentable, pues tendrían, como digo, suministro de Venezuela para unos 300 años. Sí, sí. Y fíjate, Jesús, que también Sergio ha mencionado la necesidad de Estados Unidos, que luego se repetirá en el caso de Groenlandia, de controlar la zona respecto a sus competidores como son China o Rusia. Y en el caso del continente americano se está recuperando mucho la idea de la Doctrina Monroe, ahora actualizada con el nombre de Doctrina Donroe, porque Donald Trump tiene que poner su firma a todo y mezcla Monroe con Donald, así que le llama Doctrina Donroe. ¿En qué consiste esto de la Doctrina Monroe? Bueno, es algo ya bastante antiguo. Estamos hablando de principios del siglo XIX, que además parte de un concepto mucho más antiguo que era el destino manifiesto. El destino manifiesto era la sensación que tenían los norteamericanos, sobre todo con su conquista del oeste, es decir, cuando se van expandiendo, ¿no?, de este a oeste, expandiéndose por todo el continente, pensando que la providencia se lo exige. Es decir, Dios les ha dado un mandato de que ellos, como hombres blancos, como hombres civilizados, pueden arrasar a todas las tribus que se vayan encontrando, ¿no? Y ese destino manifiesto está en la base de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe debe su nombre a uno de los presidentes de Estados Unidos, a James Monroe, que en 1823 pues se da cuenta de algo.
fijaros que es un momento clave donde se están produciendo los países que se están independizando de España, ¿no? Desde Haití, Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hace James Monroe? Establece esa famosa frase de América para los americanos, que se basa en 3 principios. El primero es no a nuevas colonizaciones europeas, es decir, ya se está descolonizando América. España deja de ser ya una potencia europea, pero es que no quieren que ni Francia ni el Reino Unido metan las manos en estas nuevos estados independientes, ¿vale? Así que no más colonias. América para los americanos. Segundo principio, no intervención europea en los asuntos de América, ¿de acuerdo? O sea que Europa debe mantenerse siempre al margen de cualquier conflicto político, cualquier conflicto económico o militar en el continente. Y tercer principio, a cambio, Estados Unidos promete no intervenir en guerras o asuntos internos europeos. Error, vale. Error, sí. Porque esto es en el siglo XIX. Ya, sabéis que en el siglo XX, acordaros, 1917, Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra. Es decir, ya la doctrina Monroe va cambiando, y eso es muy interesante reflejarlo. O sea, que como ves, al principio, en el siglo XIX, se usa como una advertencia defensiva frente a Europa, pero en el siglo XX, empezando ya por 1917, Estados Unidos empieza a reinterpretar esta doctrina Monroe para lo que me interesa. Europa fuera, claro. Y Estados Unidos manda aquí. Es decir, ¿y cómo manda aquí? Bueno, podemos hacer una larga historia, ¿no? Interviene en Cuba hasta que se produce la revolución de Fidel Castro, interviene en Panamá, es decir, crea golpes de Estado para crear a presidentes títeres. Interviene en Nicaragua, interviene en República Dominicana, interviene en Haití, etcétera, etcétera. Y como bien decías, Fran, la última variante, el último giro de tuerca a esta doctrina Monroe es la doctrina Donroe. Es decir, estamos hablando de política exterior, donde los americanos, en este caso Donald Trump, dice, a ver, damos un pequeño giro. Y el pequeño giro tiene que ver con lo que os acabo de comentar. Ya no es que Europa no se entremezca, sino que Estados Unidos lo que hace es que quiere mandar en todo el continente americano, en todo, y por lo tanto, él se considera que tiene derecho a renombrar el Golfo de México, por ejemplo. ¿El Golfo de América? Claro. A adquirir Canadá, que lo ha manifestado alguna que otra vez Donald Trump. A quedarse con el canal de Panamá. Porque al final el canal Panamá de Donald surgió, lo va a llamar a este paso. Claro. Y, por supuesto, Groenlandia, que es uno de los puntos en conflicto en lo que estamos ahora manejando un poco. Pero ese no está en su continente. Bueno, él dice que sí, que está cerca, no, hombre. Ese está en otro. Sí, no. Está en el suyo. Te he dicho porque lo dices tú. ¿Que eres europeo o qué? Él dice que está más cerca de América que de Dinamarca. ¿Vale? Así que. Geografía no tiene ni idea. Y entonces lo que está haciendo es impulsar acciones militares justo en este segundo mandato, porque en el primer mandato, precisamente lo que decía Donald Trump es que no quería intervenir en la política exterior. Bueno, pero sin embargo, ahora ha dicho, bueno, está viendo que los aranceles están funcionando y entonces quiere hacer acciones militares contra Venezuela, que ya lo ha hecho, y además, pues, ejercer ese lema suyo de primero es América, ¿no? American First. Pues evidentemente lo está haciendo. Los resultados, ya lo vamos a ver, ya digo, es una variante muy torticera de la doctrina Monroe, donde ya Europa la considera como un actor de segundo plano, considera que Europa no tiene nada que ver en este tablero geopolítico y sí tiene mucho que ver, en este caso Rusia, y también, como os podéis imaginar, pues China. Entonces, no quiere, en el caso, por ejemplo, de Groenlandia, no quiere que Groenlandia, que luego comentaremos si queréis también un poco todos los percances y toda la historia que tiene porque para que llegara a posesión de Dinamarca. Pero lo que no quiere es que Groenlandia, no tanto por las tierras raras, no tanto por el litio, no tanto por el oro que hay por allí, sino sencillamente por la cuestión geoestratégica, es decir, que está en ese paso del noroeste, donde es más fácil, en caso de que haya un conflicto militar, tener bases estratégicas para neutralizar tanto a China como a Rusia. Porque por las tierras raras no es, ¿no?
Por la No, seguridad del no. mundo. No, que no. No, está claro que es para la seguridad suya. Las tierras raras, desde mi punto de vista, es secundario. O sea, no creo que sea el factor principal, ¿vale? Pero evidentemente, claro que hay tierras raras ahí. También hay que explotarlas porque es toda una isla congelada. No nos anticipemos porque estamos todavía en Venezuela. Y No, en no, Venezuela. ya estamos saltando a Groenlandia. Es que también en Venezuela hay tierras raras. Ah, vale. También, Quería bueno, apuntar que pero- en Venezuela también Pero no hay las tierras quiere. raras No, hombre. y que, bueno, ya sabéis que China, que hicimos un programa especial acerca de tierras raras, Sí. controla entre el 80 y el 90% el procesamiento mundial de tierras raras. Bueno, pues Venezuela es rica también en tierras raras. Nah, pero vamos es a rica ver, en oro, es rica en uranio. Que no. O sea que lo que no tiene tiene coltán también, lo que no tiene es no, capacidad para gestionarla. Pero Que eso da igual. es interesante para los americanos también meter la mano Lo era, en las lo tierras era. raras venezolanas. No. Aunque tiene menos potencial de lo que comentaremos luego al respecto de Groenlandia. Pero que no, que Groenlandia, que Venezuela ha pasado de moda ya, que eso ya está más que superado, ya no le interesa a nadie, ahora es Groenlandia lo que está de moda. Entonces, Eso ya ¿no? está hecho. Claro, eso está hecho ya, eso ya. Y luego ya lo que pase, pues ya veremos qué pasa. Pero ahora lo que está en el foco es Groenlandia. Donald Trump ha vuelto a decir que quiere Groenlandia. Lo había dicho varias veces durante el inicio de su segundo mandato, lo había dicho alguna vez en su primer mandato, pero nadie le hizo caso y ahora dice... Llegó a hacer una oferta. Exacto, ahora dice que o bien llega a un acuerdo con Dinamarca o que si no es por las buenas, será por las malas. Pero ¿qué es lo que le interesa a Trump realmente, Sergio? Según tú, recuerdo que hicimos un programa sobre Groenlandia. Puede ser, Sí. opción A, Sí, sí. la localización estratégica en un Ártico que se descongela y por el que cada vez pasan más barcos a nivel mundial. Opción B, las tierras raras. Opción C, alguna cosa que pasa por la cabeza de Donald y que todavía no nos ha contado. Y opción D, todas las anteriores. Claro, vale, todo a la vale. vez. Vale. Sí. Son A todas, ver. pero habría que buscar el orden. Así que Yo dinos estoy tú. con Jesús. Creo que el posicionamiento geoestratégico quizás sea la motivación principal. Yo creo que sí. La seguridad nacional, Sí. como dice él. Bueno, la seguridad nacional o no, pero vamos, sí tener esa capacidad para tener controlado y taponado a Rusia, tener un páramo al que asomarse donde, bueno, pues le pueda bloquear. El deshielo del Ártico también es algo muy importante, pueden crearse pasos allí, bueno, pues que sean ya... Parece ser que hay algunos barcos que ya están pasando por la zona y que están Pero evitando... una pregunta. Pero si Estados Unidos ya tiene una base en Groenlandia. Y llegó a tener Sí. 17. Si ya la tiene. Sí, sí. O sea, ¿para Claro. qué quiere... Si ya tiene una base militar en Groenlandia, ¿para qué coño quiere la propiedad de la isla? Pero vamos a ver, Espi, ¿tú qué quieres? ¿El eh. trocito de la tarta o la tarta entera? Si es que no conoces a Donald. Pues por eso, que no es Claro. solamente por un tema geoestratégico, que ese control ya lo tiene, que tiene una base militar allí, que él podría llevar allí toda la cantidad de ejército que le saliera de los huevos en esa base, que ya la tiene. El control geoestratégico de esa zona, que es por algo más. Bueno, Yo él tiene creo. una base, pero no tiene la capacidad ni de legislar en la zona, ni de controlar la ribera de la propia Groenlandia, ¿no? Él Es tiene, otra tiene cosita. una, tiene una A día de hoy base, tiene una capacidad limitada. pero no tiene una isla, Espi. ¿No le haría feliz a Donald Trump tener una isla? Bueno, supongo. Claro. Que se llamara Donaldlandia. Exacto. Espero que la cambie de nombre, de hecho. Oh, sería Se llame algo maravilloso. así. Oye, oye, Donald oye. No, pero Trump. también tiene bases en España y no controla España. Claro, Es decir, que, sí, sí. Claro, que las pero sí- bases... pero sí tiene o sea, él tiene las bases españolas en Rota y en Morón porque necesitan el control geoestratégico del paso de África, ¿vale? Por eso es el interés de estas bases. Pero ya tiene ese control. ¿Sabes cómo se llama además la base que Thule. tienen allí, no? La base de Thule. Ya. El Thule. nombre no es al azar. Ese era antiguamente el nombre. Lo cambiaron a base espacial Pitufik. Que no sé si será... Bueno, Pitufik, pues Que suena no sé más si ridículo. será que Thule. homenaje a los dibujos de nuestra niñez o, Thule o acojonaba simplemente más. es un localismo de allí. Tú le das Thule más- es como localismo, más es una nazi. zona. ahora Sí, un acojonaba poco más. Thule suena mejor, mucho más malo, sí. Hombre, más legendario, además. El país de Tule. Siempre se hablaba de que estaba en el Esta es una norte de instalación Europa. que se estableció en 1951 en virtud de un acuerdo de defensa bilateral y ahora, bueno, pues está dando un poquito de guerra. Y aquí hay una serie de radares de alerta temprana que básicamente lo que hace es tener una oreja gigantesca para saber si hay un lanzamiento de misiles intercontinentales por parte de Rusia o de China. Eso es útil. Entonces, tiene una ubicación geográfica muy buena para mejorar esa defensa, efectivamente, y desde allí se podrían alcanzar perfectamente objetivos rusos y chinos. Entonces, Yo he dicho tiene que una ventaja militar absolutamente brutal. Quiero recordar que es que el argumento último que está dando estos días es que la Golden Dome, esa que tiene de la cúpula de defensa antimisiles mitiquísima, pues necesita justo ese territorio porque hay partes... Y Canadá. Y Canadá.
porque hay partes de que no alcanzan sus misiles de no sé qué tal. Bueno, no sé, entiendo que... Es que vete a saber, con este señor todo puede ser todo... No, de hecho, hay un argumento que está escribiendo últimamente Jesús, y con esto voy a la parte histórica, que dice Donald Trump, y esto lo ha escrito en documentos, que por el hecho de que un barco danés en un momento determinado llegase a Dinamarca, porque ¿qué narices justifica eso? Que Groenlandia... sea de Dinamarca, del país danés. Entonces, a partir de ahí nos cargamos toda la legitimidad de las propiedades de territorios que hay en el mundo, cualquiera, la que sea. Incluida la suya. Efectivamente. Claro, sí, pero fíjate que aquí entramos ya en un problema jurídico. Es decir, el territorio es tuyo porque lo avistes, porque hayas desembarcado en un momento dado, o sencillamente por el asentamiento, es decir, porque hayas creado ahí una colonia más o menos estable durante un cierto tiempo. Si es sencillamente porque te corresponde por una cuestión territorial, correspondería a España, con el Tratado de Tordesillas. ¿Cómo? Perdón. Claro. Sí, el Tratado de Tordesillas en 1494... Espérate, que viene Jesús Callejo a meternos en un movidote que flipas, ¿vale? No, me gustaría Jesús Callejo dándole una bofetada con la mano abierta a Trump, o sea, pero dialéctica, ¿sabes? En plan, Donald Trump callado delante de Callejo. Que yo quiero mucho a Jesús Callejo, por favor. O sea, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del tratado, en aquel momento sabéis que el mundo se divide para Portugal y para España, ¿no? Se hace una línea divisoria a 370 leguas desde el Cabo Verde y la parte oriental va para Portugal y la parte occidental va para España. Con lo cual, ahí nos podría corresponder perfectamente Groenlandia. Es cierto que nunca ha habido un asentamiento estable por parte española, no le interesaba. España estaba más interesada, como os podéis imaginar, en América, en el Caribe, en el Pacífico y en Filipinas. Sí se sabe que pudo haber avistamientos anteriores de balleneros vascos. Ojo. O sea, la gente se sabe que faenó por allí. Hay activos en Terranova, en Labrador, en Islandia. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. La Groenlandia, provincia vasca, lo petaría mucho, ¿eh? Con lo cual, casi con total seguridad. El problema es que, aunque hubiera allí algún vasco, no creo un iglú, no puso un establecimiento. No hacía falta, dormía al raso. No hacía falta. Todas las afueras de Bilbao, joder. Claro. Y ahí en donde entran los noruegos y los daneses, ¿vale? Pues ya sabéis que Dinamarca y Noruega estuvieron juntos durante un cierto tiempo. Entonces se dice, bueno, vamos a ver, motivos jurídicos. El motivo jurídico sería el asentamiento. En España, aunque haya un tratado de Tordesillas de 1494, perfecto, pero nunca se ha solidificado, por decirlo no ha llegado así, ¿no? aquí, no lo pidas. Claro, pero es que antes de ese tratado, y estamos hablando del siglo X, en el año 982, resulta que hubo un noruego, un vikingo, que era Enrique el Rojo, que estuvo en Groenlandia. Y se sabe que hubo un asentamiento allí porque se ha descubierto por yacimientos arqueológicos. Entonces, es lo que se basan los daneses y también los noruegos en su momento para decir, eso es territorio nuestro. Y de ahí viene un poco todo el conflicto. Entonces, eso ya desacreditaría la doctrina de Donald Trump, en el sentido de no, es que ellos no tienen mayor derecho que podemos tener nosotros. Sí tienen mayor derecho, y más que los españoles, porque sí hubo asentamientos vikingos noruegos, ¿vale? Otra cosa es que con el tiempo, ya sabéis que ya es en 1814, con las guerras napoleónicas, es cuando es controlado por el gobierno danés. Ojo, en 1941 los alemanes lo ocuparon durante unos meses, o sea, que les duró un suspiro. Pero es cierto que ya en 1953, con la nueva constitución danesa, ya se incorpora. Hasta ese momento sí que el gobierno danés lo controlaba, pero no tenía su propiedad. Y a partir de esa constitución ya tiene la propiedad porque lo incorpora directamente como provincia, como una provincia más, ¿vale? Entonces ahí está la disputa. Ojo, también, porque ahora se habla mucho de que Donald Trump, que Estados Unidos quiere comprar Groenlandia, sí, pero es que ya ha habido 3 intentos anteriores para comprar Groenlandia. Una fue en 1867, otra en 1946 y otra en el 2019. Y ahora se va a repetir esta nueva compra. Acordaros que hay 54.000 habitantes. Se habla de que invasión militar no creo que vaya a haber. O sea, no va a ser tan estúpido Donald Trump. Bueno, pero sí, espérate. Pero ojo, porque Groenlandia tiene un tratado de autodeterminación. O sea, que te quiere decir que ellos pueden decidir su futuro. Si tú les pagas, se habla de 50.000 euros, a mí me parece un insulto. Pero ojo, si pagaran 1 millón de euros a cada uno de los habitantes, serían 54.000 millones. 54.000 millones para Estados Unidos, eso es una propina. Y si lo comparas con los 2,7 trillones de dólares que se estima que hay en tierras raras en Groenlandia, por lo que sea, ahí, y el trillón adicional que hay en petróleo, uranio, litio, níquel, grafito, platino, oro,
por lo que sea, Joder, qué negocio, pues ¿eh? eso está ahí. Claro. Igual es un negocio, sí, es una buena inversión. Claro. Y termino con esto, porque dice, bueno, no, hombre, pero es que vaya osadía que Estados Unidos compre un territorio que legalmente y constitucionalmente pertenece a Dinamarca. Pero es que ya hay un precedente. Es que las Islas Vírgenes, en 1917, eran de Dinamarca y las compró Estados Unidos. Pero Fíjate. pusieron una cláusula que decía que no podían optar a Groenlandia. Sí, claro que lo pusieron, No. pero esas cláusulas se pueden Pero romper eso con da igual, facilidad. La doctrina, ¿Cómo la ves? doctrina Don Rowe dice que lo que había antes, lo que a mí me dé la gana. ¿Dónde está la bolita? Es la Acuerdo doctrina. firmado el que tengo aquí colgado, básicamente. Ya, Lo que dice la Así doctrina Don que, Rowe. pues te digo, que eso de que nunca va a vender Groenlandia, ya tenemos ese antecedente de las Islas Vírgenes y, por supuesto, pues ya sabéis que en el 2009 ya se entró en vigor el acuerdo de autonomía ampliado, ¿no?, de los groenlandeses. Con lo cual quiere decir que si les colocas una buena oferta sobre la mesa, yo no descartaría, porque es verdad que el ejército danés no tiene capacidad para defender esas islas. Ahí puede ir No, claro. ejércitos Con de la mucho OTAN y todo cachondeo lo que dijo que quieras. tenían un trineo con perros. Que ahora había, Claro, que o sea, tenían dos ahora, dijo. Es tenían un dos. ejército Habían duplicado, pitufí. ¿no? Sí. Es un ejército pitufí, con lo cual. Y entonces un danés, al final, que diga un groenlandés, puede decir, ¿quién me protege más mis intereses? ¿Estados Unidos o Dinamarca? Y ese es un debate que se está ahora estableciendo en la propia Groenlandia. O sea, que es verdad que puedes vulnerar el derecho internacional, pero ya se ha vulnerado con Venezuela cuando han extraído o secuestrado a Maduro. Con lo cual, el derecho internacional es como todo, es papel mojado siempre y cuando no haya alguien coercitivo que lo defienda y que lo proteja. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues posiblemente, si da un paso más, y esta es mi opinión, ¿no?, si da un paso más Estados Unidos y al final compra, no invade, compra Groenlandia, la OTAN, tal como la entendemos, va a desaparecer. O va a haber dos OTAN. La OTAN de Estados Unidos y la OTAN de Europa, si es que al final se ponen de acuerdo y reconstruyen un poco esta organización. Pues vamos a hablar de la madre de todos los líos, que no está en América, sino que está en Asia. En la isla de Formosa, es decir, lo que todo el mundo conocemos como Taiwán, es uno de los territorios en disputa más importantes del mundo desde el año 45, cuando el antiguo gobierno de la República de China perdió el control del territorio continental y se refugió en esta isla. Desde entonces, la actual República Popular China reclama Taiwán como propia y mientras tanto Taiwán se ha convertido en uno de los grandes centros de fabricación de chips y tecnología a nivel mundial bajo el impulso precisamente de Estados Unidos. Aquí, Sergio, si no me equivoco, ni recursos naturales, ni geoestrategia, ni leches en vinagre. Aquí lo que se está haciendo en las fábricas es lo importante, ¿no? A ver, debo decir en primer lugar que nunca estuvo mejor puesto un nombre a un lugar que la isla de Formosa por parte de los portugueses. Porque yo que he estado por veces en Taiwán es de una belleza impresionante. Es un paraíso en la tierra, es verde, hay cascadas, hay lagos, hay playas. Es absolutamente espectacular a los ojos humanos. Pero es cierto que no tiene muchísimos recursos. Entonces tiene pues un valor geoestratégico más de posicionamiento, más de control de ese mar de Japón, de esa distancia con China, que realmente, como en los otros dos casos que hemos nombrado, de recursos naturales puros y duros. Pero es cierto lo que tú has dicho. Allí se está gestionando el futuro de la humanidad. Y esto es lo que en su momento se llamó el escudo de silicio, ¿no? Porque en el caso de que China, que hay que decir que si jurídicamente intuíamos que Estados Unidos no tiene mucho derecho sobre Groenlandia, yo creo que es argumentable que China sí que los podría tener, históricos al menos, sobre la isla de Taiwán. Porque desde el siglo XVII sí que fue de facto parte de China, de la China continental, durante más de 200 años. Entonces fue en esa guerra sino-japonesa de finales del siglo XIX donde Japón, pues se queda con la isla porque era muy superior militarmente a China y en un tratado bastante vergonzante para los propios chinos, pues le obligan a entregar esta isla, como digo, tan bonita. Y hasta el año 1945, pues Japón lo está explotando y lo está japonizando, porque yo he hablado con muchos taiwaneses y curiosamente alguna gente mayor recuerda ese periodo con buen sabor de boca, porque ellos consideran que los japoneses sí que invirtieron en la isla, sí que impusieron un sistema educativo potente y sí que fue provechoso esos años, que pues apenas fueron 60, 70 años, pero que fueron para la isla muy transformadores. Yo he visto
algunas infraestructuras que dejaron los japoneses, como por ejemplo minas, como por ejemplo ferrocarriles, y ciertamente sí que se ve que los japoneses invirtieron para potenciar esa zona. No fueron de un colonialismo voraz donde solo vas a llevarte a extraer recursos, ¿no? Sino que parece ser que invirtieron. Entonces, curiosamente, algunos taiwaneses en su momento echaron de menos esa expulsión de los japoneses. Entonces, ¿China tiene argumentos para solicitar la anexión de Taiwán? Pues yo creo que sí. Yo creo que al menos para debatirlo, sí. ¿Quién debe decidir qué pase con Taiwán? Deben ser los taiwaneses. ¿Es improbable que Taiwán vuelva a China? No lo creo. ¿Tú crees? China está ganando, no lo creo que vuelva de forma pacífica, además. Ah, que no vuelva, vale. Sí, no creo que no vuelva. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Taiwán vuelva a China de una forma pacífica y democrática, porque ya sabéis, y lo hemos hablado muchas veces, que China juega al juego largo. No veo a China invadiendo militarmente Taiwán. No quiere decir que no vaya a pasar. No soy Nostradamus, pero no lo veo, no tiene necesidad. Porque cuando un país no tiene esa urgencia de elecciones cada 4 años y no tiene esa necesidad de trabajar para el bien del político y sí para el bien común, aunque sea equivocado en su visión, ellos trabajan a 50, 100 años. Entonces, tal y como están invirtiendo económicamente en la isla, hay que decir que en los años 60, 70 y 80 fueron los taiwaneses los que invirtieron fuertemente en la China continental, creando las fábricas que posteriormente han hecho la manufactura de toda la electrónica mundial. Pero ahora está dándose la vuelta a la tortilla y son los chinos los que están recomprando industria y tecnología en Taiwán. Entonces, yo que tengo conversaciones, como digo, tengo amigos taiwaneses, tengo conversaciones con ellos, hay una fracción de un 25, 35, entre un 25 y 35% de taiwaneses que no verían con malos ojos volver al dominio de China continental. Todavía no es suficiente como para que se plantee, pero si ese descontento con la política taiwanesa convencional va en aumento, no sería descartable que mediante referéndum, mediante una forma democrática elegida por los propios taiwaneses, se acudiese a un sistema como el que durante mucho tiempo rigió en Hong Kong, un país, 2 sistemas, en el cual se garantizase que la democracia obtenida en Taiwán tuviera validación durante un periodo determinado, que como fue en el caso de Hong Kong fue a 75 años, pues aquí podría ser también a largo plazo, donde se garantizase una serie de independencia política. Con lo cual yo considero que no sería extraño ver que China se anexionase Taiwán, insisto, de un modo no militar. ¿Por qué? Porque si fuera militar y fuera por las bravas, la sacudida que tendría el mundo sería tremenda. Nada de lo que hemos estado hablando se tendría parecido con una anexión de Taiwán de un día para otro. Para empezar, geopolíticamente, pues Estados Unidos perdería un aliado en el mar de China y un buffer entre China y Japón. Japón se vería inmediatamente expuesto a los designios de China y el peligro de una guerra en la zona crecería exponencialmente. Porque a día de hoy, digamos que Taiwán hace ese muro de contención a los chinos, ¿no? Y segundo y más importante, el 90% de las producciones electrónicas se realizan en Taiwán. Y cuando hablo del 90% me refiero al 90% de producción electrónica de alto nivel. Es decir, el top notch, digamos lo mejor de la electrónica se está produciendo en las fábricas de TSMC, Taiwan Semiconductor. Hemos hablado de ellos en otras ocasiones. De ahí salen los iPhone, de ahí salen los MacBook, de ahí salen los Tesla, de ahí sale todo. Todo lo que podamos pensar a nivel de electrónica sale de allí. Si los chinos ponen una garra en esas fábricas, la sacudida económica mundial sería más del triple de lo que fue la pandemia del COVID. Más del triple. O sea, sería un choque económico tan brutal que no sé si no caeríamos a una cosa muy, muy más nociva económicamente que la crisis del 29 y, por supuesto, todas las que hemos sufrido actualmente. Porque el mundo se pararía. Todo lo que es la electrónica, todas las telecomunicaciones, la cadena de suministro completa de toda la infraestructura electrónica de consumo, todo eso se pararía. Por supuesto, los chips militares. No os penséis que los chips que se integran en misiles americanos salen de Estados Unidos. No, los hace TSMC también. Igual que casi toda la electrónica de alto consumo, porque son los únicos que tienen esa capacidad para hacer esos chips de 2-3 nanómetros que estamos actualmente, que son ya escalas atómicas, con tecnología referida por parte de los holandeses de ASML,
pero digamos que la gestión y quienes son capaces de hacerlo son ellos. China continental está 10 años por detrás en el ámbito de la electrónica convencional. No pueden acercarse todavía a la maestría que tienen los taiwaneses. Entonces, bueno, pues eso es lo que se ha venido a conocer como el escudo de silicio, porque los americanos se verían obligados a intervenir militarmente si China pone un pie en Taiwán. Curiosamente, mientras hemos estado comentando todo esto y preparando este programa, 3 días cositas, antes, se ha quedado desactualizada la idea. Se ha quedado desactualizado sí. Antes de ni siquiera comentar el podcast, porque Taiwán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo económico por el cual los americanos han reducido los aranceles que tenían a los productos taiwaneses de un 25 a un 15%, con el compromiso de una inversión de unos 300.000 millones de dólares en fabricación de componentes electrónicos. Es decir, deslocalizar las fábricas tan esenciales y tan estratégicas del Taiwán convencional a Estados Unidos. ¿Qué consigue Estados Unidos con esto? Desmarcarse de lo que haga China. Si yo tengo las fábricas en mi territorio, ya lo que te pase me da un poco igual. Ya no es tan crítico para mí. Entonces, yo no sé hasta qué punto para los taiwaneses esto es una buena noticia o una mala noticia. No tengo esa bola de cristal para verlo, pero como mínimo me parece una decisión arriesgada. Es cierto que, ya, como hemos estado comentando, Donald Trump está gobernando a base de decretazo arancelario y hay muchas economías que le está haciendo mucho daño. Entonces, bueno, pues este aligeramiento de los aranceles a los productos taiwaneses puede a corto plazo mejorar la economía de la isla de forma exponencial, pero puede ser una maldición el día de mañana. Estaba pensando que si fueron los portugueses, Jesús, los que pusieron nombre a la isla, eso significa que en el Tratado de Tordesillas cayó de su lado para ellos Taiwán, ¿o cómo fue aquello? Bueno, por la parte geográfica les correspondía, y es verdad que estuvieron allí los portugueses antes que los españoles. Y de hecho lo llaman así, la isla Formosa, y los españoles cuando llegan allí, que por cierto fue española durante 16 años, ni más ni menos. Ojo. Sí. Han sido los dominios. Claramente. Sí. No, bueno, decía antes Sergio que es un auténtico paraíso. Para los españoles fue un auténtico infierno esos 16 años porque era codiciada en aquella época por los holandeses. Entonces esos 16 años que iban desde 1626 a 1642 controlaban no toda Taiwán, no toda Formosa, sino el norte, ¿vale? Solo era la parte norte, que es lo que llamaban la Formosa española. Y ahí es donde hay, incluso todavía, quedan restos de fuertes. Sí, quedan fuertes. Cerca de Taipei hay varios fuertes españoles. El de Santísima que Trinidad, sí el fuerte de Salvador, en Kelun. Ellos estaban situados sobre todo en Kelun y en Tanshui. Y ahí estuvieron. Lo que pasa es que acosados de forma continua por los holandeses. En principio, ¿por qué hacen allí una base en un sitio tan lejano, ¿no? Un españolito, ¿qué pinta allí? Bueno, lo que pinta allí era por una razón comercial. Porque lo que querían era controlar el comercio, también para los portugueses, ¿no? Portugueses españoles, del galeón de Manila. Entonces, en fin, esa ruta no estaba muy protegida si no tenías un asentamiento militar allí, que es lo que hacen. Entonces, de esta forma, frenan a los holandeses y controlan el comercio entre China, Japón y Filipinas. Es decir, estamos hablando de un punto estratégico. Pero los holandeses estuvieron asediando continuamente y llega un momento en que en 1642 los holandeses atacan ya de una forma definitiva y con pocos recursos. España, que no tenía prácticamente refuerzos porque todos los tenía en Filipinas, pierde los fuertes y por lo tanto fue expulsada definitivamente. Pero durante esos 16 años la parte norte de Formosa fue española y luego ya los holandeses hicieron las suyas. Y todo eso además dependía, esa parte, ¿no? Esos 16 años, esa parte geográfica dependía del virreinato de Nueva España en México. O sea, que eran los que controlaba el estaba virrey. Lejos, ¿eh? Estaba lejos y por supuesto al no tener el control directamente desde España. Pues como Groenlandia con Dinamarca, algo parecido. Desde Madrid, pues era la cosa complicada. Claro. Así que bueno, eso es un poco esas características, esos guiños históricos que hay muy poca gente que conozca, ¿no? Sí, sí. Durante un tiempo el norte de Taiwán fue española. Al final, pises por donde pises, fue española de una manera o de otra. Pero por resumir, o portuguesa. Y hablando de la pasta, ¿qué es lo que le importa al Tito Donald? Sergio, Venezuela, Taiwán, Groenlandia. ¿Cuánto vale cada una? ¿Por cuánto lo podemos comprar? Bueno, si lo pudiéramos poner una etiquetita de precio a cada una y lo pudiéramos comprar... Venga. La más accesible, sin duda alguna, sería Groenlandia. Sí. Groenlandia está valorada con sus tierras raras, su petróleo, etcétera, en unos 5 billones de euros, que serían 5 trillones americanos. Vale. ¿Vale? Ojo, que yo la cuenta que he echado antes de Venezuela eran trillones europeos, ¿eh?
O sea que, Sí, claro, pero tú estás hablando con un flujo de caja descontado a largo plazo, es decir, Uf, lo qué que vas lío. a extraer durante Vale. todo el tiempo. Madre, vale. O sea, lo que vale ahora, si tú lo Sí. compras en pasta hoy, 5 vamos a billones. llegar a la cifra. Groenlandia, 5 billones europeos, lo que Vale. viene a ser más o menos como 3 veces lo que vale España. Hay que decir que España tiene más o menos 1,4 billones de PIB, ¿vale? Ujú. Pues unas 5 veces o 4 veces España, ¿vale? Lo que sería comprar Groenlandia hoy, vale. con sus recursos naturales y su paso al Ártico. Venezuela. Todo lo que hemos hablado, muchísimo petróleo, oro, gemas, tierras raras también. Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez incluida en el paquete. Claro, Vino, no va a en el España, paquete. vino a España a traer maleta, no Se ha sabemos puesto muy bien lo Donald que ahí, trajo. esa está en el pack. Sí. Claro. 25 trillones de dólares. ¿Qué dices? 25 trillones de dólares. La leche. Sí. Aproximadamente unas 15 Españas, aproximadamente, un poquito más. Por eso no lo ha comprado. Claro, es verdad. Se lo ha quedado gratis. No le ha hecho falta, no le ha hecho es falta. fácil. ¿Para qué lo va a comprar? O sea que mucha pasta. Es verdad que con esfuerzo, porque hay que, como decimos, hay que hacer una inversión importante. Bueno. Y en el caso de Taiwán. Joder, Bueno, pues ¿cuánto será? en el caso de Taiwán no es tanto lo que vale como lo que dejaría el mundo de ingresar. La más pequeñita y la más cara. Ya ves. Lo que dejaría en el mundo de ingresar, el daño que haría a la economía mundial serían 50 trillones de dólares en caso de que Taiwán fuese anulada. Eso no O se sea, puede comprar. Taiwán desestabilizaría completamente al mundo, haría que toda la tecnología que nosotros consideramos puntera quedara obsoleta y causaría un terremoto, un tsunami económico que probablemente nos llevaría a todos al guano y haría que sí que empezáramos a ver acciones militares probablemente en Japón, probablemente por parte de Estados Unidos, y una guerra abierta entre China y Estados Unidos ya no sería descartable. Entonces, por eso os insistía en que no considero, los chinos no son tontos ni mucho menos, no considero que una acción militar sea previsible a corto plazo en el ámbito de Taiwán. Me puedo equivocar, pero yo no apuesto por ello. De hecho, esos son dos de los centros o dos de los epicentros futuros de una tercera guerra mundial. Uno sería Taiwán, por el dominio de Taiwán, por lo tanto ahí se desataría sin ningún tipo de duda una tercera guerra mundial, y el otro sería, en fin, toda la zona de Oriente Medio, lo que es Palestina, Jerusalén. Ahí sería otro de los focos conflictivos, calientes y polémicos a día de hoy. O sea que por ahí hay que hilar muy fino, porque por ahí es donde puede estar el desequilibrio mundial. Sí, la pena es que se están poniendo demasiados escenarios negativos a la vez. Está empezando a haber demasiado ruido en el mundo a la vez, y eso no puede ser bueno. ¿Espi? No, que esa parte también está calentita, que Sí, está Irán, totalmente. que estaba a esto de mandarle un ataque, lo que pasa que le han frenado pues, sus aliados estratégicos y políticos, Turquía, Arabia Saudí, etc., que le han dicho, ojo, que si lanzas un ataque aquí nos van a caer pepinos y se va a liar la tercera guerra mundial, porque va a pasar. ¿Eres consciente que en el momento de que se publique este podcast puede que Donald ya haya atacado Irán? Sí, es que yo no lo saco de esa cábala, lo Ya. va a hacer. Él tiene bastante interés en cargarse ese régimen y su potencia nuclear hipotética. Y vamos, ya lo ha hecho en verano junto con Israel. ¿Por qué no rematar la situación? Pero bueno, es que claro, abre muchos frentes a la vez. Yo creo Sí, que sí. se le acumulan las cosas. Totalmente. Yo creo Pues, que va por orden, a lo mejor. Mindfactors, tomad nota de todo lo dicho y dejadnos en los comentarios de vuestra plataforma de podcast favorita en qué nos hemos equivocado, sobre todo lo que se ha quedado antiguo. Hace 2 semanas que grabamos este episodio, más o menos, cuando lo escuchéis, así que... Espera, pero no ha habido ninguna... Yo quiero predicciones claras de qué coño le va a pasar a Groenlandia. Que aquí hay que mojarse. Hemos venido a mojarnos Pero ya para lo he dicho, para cagarla dura. Jesús apuesta a que lo van a vender. Que lo van a comprar. Sí. Y Sergio apuesta... Yo no que van a creo que invadir lo vayan Taiwán. a comprar. Yo no creo que... Cuando digo no creo que lo vayan a comprar, porque Dinamarca no lo va a vender. Sí que creo que puede haber un referéndum en el cual los groenlandeses decidan irse con Estados Unidos. O sea, sería un poco distinto a como Estados Unidos compró la Luisiana o como compró Alaska. Aquí sería desde dentro, un trabajo desde dentro. Eso sí lo veo factible, pero mi pronóstico más arriesgado, o el que yo apostaría mi dinero, es que no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que no va a cambiar de manos Groenlandia. Se llegará a algún tipo de acuerdo comercial, se harán unas cesiones sobre la explotación de algunos minerales, se dejará paso a Estados Unidos, pero el statu quo no va a cambiar. Esa es mi predicción. O sea, Yo que tu creo predicción es que Dinamarca se baja los pantalones y dice lo que digáis. No porque, Más o menos. a ver, Donald Trump ha hecho una petición de máximos, que es, me quiero quedar este territorio que está a mi lado.
no solo los daneses, en la Unión Europea no lo puede consentir. Es un ataque frontal al derecho internacional y a cualquier tipo de lógica. Entonces, ¿dónde puede estar el punto intermedio? Bueno, pues te permito explotar estas minas, te dejo una base más militar y firmamos un acuerdo de colaboración mutua, no lo sé. Pero no creo que vaya a cambiar de manos la propia isla. Yo creo que todo esto tiene que desembocar en que le den el Nobel de la Paz a Donald. Bueno, ya tiene uno. No, otro, el bueno. Sí, pero tiene uno. Pero no vale. No el otro, el suyo, el con su nombre. O sea, que ¿no? va a ser tiene que ser la primera persona de la historia que tenga 2 Nobel de la Paz. Y sobre todo habiendo robado uno. O sea, consecutivos. Sí. Consecutivos. No sé si consecutivos, porque a lo mejor tarda un par de años, pero le van a dar el Nobel. Bueno. Le van a cambiar el nombre al premio. El premio Donald de la Paz. Si no compra la Fundación Nobel. También. A ver si se va a equivocar y va a comprar Dinamarca en lugar de Groenlandia, que también podría ser, ¿eh? Puede ser. Sí, puede pues ser. eso, que nos dejáis los comentarios, ¿vale? Lo que haya quedado desfasado nos lo reprocháis. Y a ver qué pasa en las próximas semanas. A ver. A mí siempre se me dieron bien las matemáticas, Alberto Espinosa, y he quedado con la conclusión de que Taiwán vale 2 Nicoláses maduros. Sí, dos Nicolás Maduros, correcto. Vale, Sí, sí, señor, justo, sí, señor. vale eso. Es lo Sí, que- señor. Sí. Hasta la semana que viene, Espi. Hasta la semana que viene. Venga, suerte a todos, amigos. Ay. Hasta la semana que viene, Jesús Callejo, si la hay, porque oye tú a saber, a lo mejor la compra Donald Trump también. Bueno, se producirá lo que se tenga que producir cuando estos territorios de los que hemos hablado estén maduros. A eso hemos venido, Sergio Cordero, a rompernos la cabeza y a salir con una sonrisa del programa. Claro Madre que sí. mía. Jesús Madre nunca mía. defrauda con su humor callejil, y con su amor callejil. También las dos cosas. Y nosotros vamos a sembrar humor y amor también por el mundo, de la parte de Pupa Clown, a la cual van a ir destinados todos los importes que recaudemos con nuestras escuchas. Entonces vamos a dejar el mundo un poquito mejor. Es verdad que no sé si tendremos que grabar de urgencia un epílogo a este podcast, porque como todo cambia tan rápido, pues a ver qué pasa. Pero bueno, esperemos, como digo, yo no lo descarto, que queden todos a jugar al mus, a echar unas cañas y se hagan colegas y arreglen el mundo. Es que eso podría pasar también, son muy negativos. Eso es. Yo creo que dentro de unas semanas lo que tenemos que hacer es grabar un episodio de Mindfax, escuchando este episodio de Mindfax con los comentarios de los directores, que es algo que nunca hemos hecho aquí, a ver si somos capaces de escuchar sobre las escuchas de nuestra propia escucha del programa. Será una forma más de romperos la cabeza. Saludos de Fran y Zuzquiza. Y la semana que viene más y mejor, si hay podcast, si hay mundo y si quiere Donald. Hasta la semana que viene. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. They say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator.